Vamos a empezar la charla de hoy y bueno, tengo un par de cosas que me habéis pedido de hablar, que una tiene que ver con qué es la involución espiritual versus la evolución. Ahora hablaremos de esto. Luego quiero hablaros de lo que es la renta básica universal, RBU en español, que normalmente le llaman RBI en inglés, y de una cosa que ya lo veremos, que tiene que ver con eso, pero desde otro punto de vista, que es la UBI. Eso ya la llamaremos. Y si hay tiempo, haría falta de comentar también sobre los dones con los que nacemos, o la mala suerte que nos podemos encontrar. Estos son los tres temas principales que me habéis pedido que comentemos de alguna manera. Así que vamos a empezar con esto de la involución o evolución. A ver, la persona que me lo preguntó, en realidad me dijo que si podíamos hablar de la involución espiritual, y cuando le pregunté a qué se refería con la involución, me dijo sobre esto de la cosificación de la vida frente a la voluntad de claridad o para subir niveles. Porque claro, vale, entonces al decir esto yo ya borré de la mente la otra acepción que os las voy a comentar de todas maneras para que sepáis que según cómo habléis y a quién habléis podéis inducir a error con la pregunta o el comentario que hagáis. A ver, en esoterismo se usa la palabra involución espiritual, pero no para indicar esto que acabo de comentar, sino para hablar del período que va desde el momento en que el espíritu se separa de Dios para llegar hasta la encarnación en la materia, ¿vale? Hay una bajada hacia lo material y luego una subida hacia arriba, de vuelta hacia Dios, hacia la unión con el universo, con Dios, ¿vale? A la primera etapa se le llama involución, pero no en el sentido que nosotros solemos entender de volver para atrás, no. Se llama involución porque es bajar, apartarse de Dios, para llegar hasta lo más material. Entendamos que cuando el alma llegó a encarnarse, la primera etapa antes no se encarnó, se llamaría involución, y evolución a la vuelta a Dios, ¿vale? Esa sería la definición desde el punto de vista esotérico. Pero he visto que la palabra, en este caso la palabra involución, por esta amiga, pues era para intentar entender lo que la mayoría de la gente entiende por involución, que es ir hacia atrás. Ir hacia atrás en la evolución, o sea, desandar lo andado. Y eso hay que decir que en principio no existe, ¿vale? Sí, ya sé que se usa y bueno, hay literatura y vídeos y cosas que hablan de eso, pero la evolución, que os quede claro, desde el punto de vista esotérico, la evolución no tiene marcha atrás. No se puede ir para atrás, de ninguna manera. Siempre se va hacia adelante. O uno puede pararse, eso es cierto, para dejar de evolucionar. Porque sí que es cierto que en algunos momentos, y eso lo podemos hacer cualquiera de nosotros, no nos encontramos débiles o incluso nos cuesta mucho arreglar algún problema nuestra manera de ser que nos bloquea el avance realmente espiritual, y entonces nos quedamos vamos subiendo la escalera y encontramos un rellano y ahí nos quedamos un tiempo que puede ser toda una vida, ¿vale? Sí, es cierto, pero eso no es volver atrás, eso es quedarse donde estás, seguir sin avanzar, ¿vale? Eso sí, ir para atrás no es al menos de una manera importante, ¿vale? Sí que es cierto que puedes avanzar y por un tiempo caer otra vez en unos errores pasados, que en realidad no es que eches para atrás, sino que recuperas algo que todavía no está bien, no está sólidamente arreglado,
y por lo tanto es como si te dieras un traspiés y caes 1 o 2 escalones hacia atrás y luego vuelves a subir. Pero eso no es realmente ir para atrás. Ir para atrás sería eso, volver hacia abajo en la propia evolución. Y eso, en principio, no ocurre nunca de manera inconsciente, ¿vale? O sea, sin darnos cuenta. Y dándonos cuenta, solo es posible en muy pocos contados casos. ¿Existe esa posibilidad? Sí. Pero olvidaos, porque la mayoría de las personas, incluso las personas que llamamos malas, ¿no?, que están disfrutando, haciendo daño y todo eso, no están volviendo para atrás. Volver atrás solo se puede hacer, y volver atrás hasta cierto punto, tampoco es ir del todo para atrás, pero bueno, hasta cierto punto solo se puede hacer si entras en el camino de la magia negra, únicamente. Es posible para alguien que ya tiene una personalidad desarrollada muy fuerte, o sea, que ya ha ido evolucionando bastante. No es cualquier persona se puede volver mala e ir para atrás, no. Tiene que ser algo que ha ido avanzando realmente, ha ido evolucionando, ha ido desarrollándose en el camino de crecimiento personal y espiritual. Ha avanzado las primeras fases. Se dice que puede haber llegado a la primera o segunda iniciación perfectamente. O sea que ya es alguien avanzado espiritualmente, que por decisión propia puede decidir coger el sendero de la izquierda, que es el otro nombre que se le da, que es la magia negra. Descubre el potencial que todos tenemos, potencial creador, somos magos, todos, todo el mundo lo es. Otra cosa es que no lo ha descubierto y no lo sabe usar, ¿vale? Pero llega un momento en el camino de crecimiento en que lo descubres, tarde o temprano, te das cuenta de que tienes poder sobre tu entorno, no sobre los demás, pero sí sobre tu entorno, y esas personas han decidido aumentar ese poder por puro placer. Entonces estas personas sí pueden entrar en lo que en la Guerra de las Galaxias llaman el lado oscuro, ¿vale? Si habéis visto la Guerra de las Galaxias, es un buen ejemplo en ese sentido. Fijaos que hay pocos, ¿cómo le llaman eso? Los Jedis, ¿vale? Hay pocos Jedis, pero menos Sith, creo que le llaman, ¿no? Los malos de la peli, hay menos todavía. Siguen siendo muy poderosos, o al menos tan poderosos como los Jedi, porque es cierto que son personas que han ido avanzando en su poder, en su desarrollo. Pero son casos muy, muy extraños. Por lo tanto, en la historia de la humanidad hay muy pocos. De la misma manera que hay pocos maestros ascendidos, los llamados maestros de sabiduría, hay pocos. Sí que hay unos cuantos, pero en realidad, comparado con los miles de millones de seres humanos que somos, pues hay pocos que hayan alcanzado el estatus de maestro. Pues igual o menos están en el lado oscuro. Y para que sepáis, el lado oscuro siempre lleva a la destrucción de esa personalidad y que quede el alma desconectada, sin personalidad posible. Es como... no es un castigo, es la propia evolución, funciona así. El alma no puede ser negra, no existe un alma negra, aunque ahora se dice, esta persona tiene el alma negra. Es una metáfora, ¿vale? El alma nunca es negra, el alma es amor, sabiduría, su propia energía es esa. Es imposible que haya un alma, ¿vale? Un alma que sea mago negro, imposible. No existe eso. Existe la personalidad que puede desarrollar una gran capacidad de negatividad y llegar a ser, bueno, pues a mantenerse en ese lado oscuro, y tarde o temprano esa personalidad corta voluntariamente, ya lo digo, es voluntariamente, su contacto con el alma, su conexión con su alma, y finalmente queda una personalidad en plan zombie. Y esto tiene un tiempo de duración y finalmente la personalidad, aunque logran sobrevivir mucho tiempo, mucho más del normal, por vida normal me refiero, pero tarde o temprano desaparecen y ya no vuelve a encarnar, es imposible. El alma tiene que empezar de nuevo
desde cero, creando una nueva personalidad en las etapas inferiores, lógicamente, y volver a subir. Esto se conoce en esoterismo, pero, insisto, es algo con el cual no hace falta ni que pensemos, porque es algo muy raro, muy inusual, y que con los cuales, por suerte, no os vais a encontrar con ninguno de estos, porque también estas personas negativas solo se meten con los que están a su nivel. No tiene ningún sentido que un maestro negro, para poner un ejemplo, se pelee con uno de nosotros. Para él, nosotros somos hormigas que no le importamos para nada. Solo se va a meter con los que pueden frenarle a él. O sea, que tranquilos, que por ahí no hay ningún problema. Eso es lo que quería que quedara claro, que existe este tipo de personalidades, que esto sí que le podríamos llamar involución. Bueno, nosotros tampoco le llamamos involución, solo involución es, los esotéricos me refiero, le llamamos a esa bajada hasta lo material. Pero bueno, es conseguir el camino de la izquierda, el camino negro, el camino oscuro, etcétera, sí que existe y realmente lleva a la destrucción, más que la involución, a la destrucción de esa personalidad. Ahora bien, la pregunta, por lo que me ha preguntado precisamente, más que nada quería hablar quería que se hablara de eso de la cosificación de la vida. Vamos a ver, es lo que hemos hablado muchas veces sobre la tendencia actual de la humanidad. En realidad, no es que se esté empeorando, realmente, eso me gustaría que os quedara claro, ya lo he dicho muchas veces, pero lo vuelvo a decir, la humanidad no está empeorando. Estamos oyendo más, nos estamos informando más, nos estamos enterando más de los males que aquejan a la humanidad. Eso es cierto, sí, pero eso no significa que haya más tanto por ciento de maldad en el mundo, de ese tipo de involución, de problemas, etcétera. No, ¿vale? Sí es cierto que hay una tendencia social a apuntarlo todo, como con la palabra que ha usado la amiga, cosificación, ¿vale? Pero yo le llamaría comercialización, y eso ya ha salido en alguna charla cuando hablábamos de que actualmente estamos en una civilización del tercer rayo, el tercer rayo desde el punto de vista materialista, comercial, económico, que el dinero lo es todo. Y para conseguir dinero todo el mundo es capaz de hacer cualquier cosa, entre comillas. Bueno, lo he dicho mal, todo el mundo. Mucha gente es capaz de hacer cualquier cosa, ¿vale? Sí que mucha gente no se plantea dejar de hacer caso de lo que dice la sociedad, lo que enseña la sociedad, sino que lo hace de manera inconsciente. Hay un vídeo que voy a subir pronto aquí en YouTube, en donde hablo precisamente de algo así, en donde se dice que tienes que hablar de ti mismo, hablar por ti mismo, tu propia opinión, y no ser un eco. La frase dice, sé tu propia voz, no un eco, porque normalmente nuestras opiniones son un reflejo de la educación que hemos recibido, no son lo que nosotros pensamos de verdad como seres humanos, sino lo que todo el mundo piensa, lo que piensan mis padres, lo que me han educado a creer y pensar sin darnos cuenta. Entonces la mayoría de la humanidad funciona así, automáticamente. Y eso es lo que tiene y está preparándose para cambiar. De hecho está cambiando ya, ¿vale? Fijaos que cada vez hay más gente que está en el crecimiento personal. Muchos han empezado en el crecimiento personal con esa serie de cursos, vídeos, etcétera, que hay a través de internet, en los cuales en realidad lo que te enseñan es a ser más abundante, a tener más dinero, a tener más éxito, y eso evidentemente muy espiritual no es, pero no deja de ser el primer paso para entrar en el verdadero camino de crecimiento personal y más adelante en el espiritual. Hay una cantidad enorme de personas que están entrando ahí por razones egoístas, claro. Es la única manera de que se entre. Creo que todos hemos entrado, cuando entramos, en el camino de crecimiento personal para mejorar nuestra vida. O porque estábamos hartos de los problemas que teníamos, o porque estábamos hasta las narices de lo mal que lo pasábamos. Es igual, pero casi seguro era
a través después de una buena bofetada que nos dio la vida. Y entonces lo hicimos de manera egoísta, no por nada espiritual. Pero a través de ahí fuimos mejorando y tarde o temprano entramos en el camino espiritual. Entonces, yo siempre digo que en este momento lo que llamaríamos cosificación, materialización, comercialización, consumismo, etcétera, todo lo que tiene que ver con el tercer rayo mal usado, sí, está en la humanidad, está en la base de todas las guerras, de todos los problemas y guerras que hay, vienen de ahí, todos, incluso esta que está de Ucrania. Se le puede buscar 1000 excusas, 1000 razones por las cuales Putin ha invadido Ucrania, pero en el fondo es cuestión económica y de poder, y en el fondo el poder es por razones económicas. Y el por qué Biden se ha puesto y la OTAN y todo el mundo que está ahí, en el fondo todo tiene que ver con la economía. Bien, y a nivel personal también. Pero, insisto, esto que hasta ahora pasaba pero estaba escondido, ahora está saliendo a la luz. Y quieras o no, se va a ir descubriendo, va a ir saliendo todo. Y en un tiempo, por desgracia, no imaginéis que en 5 años va a arreglarse, digo 5 por decir un número, porque la sociedad, la humanidad, no avanza a la velocidad de una persona. Una persona puede tener un flash, una iluminación y cambiar de repente y entrar en el camino espiritual a galope tendido. Eso puede hacerlo un ser humano, claro que sí, pero la humanidad no. La humanidad está compuesta de miles, de millones de personas y tiene que ser uno por uno que tienen que ir entrando. Y bueno, esto es un proceso lento. No se puede predecir realmente cuánto vamos a tardar, pero lo vamos a hacer. La humanidad está en el camino, está mejorando, y si os fijáis en los problemas que hay ahora mismo, podéis llegar a la conclusión de Dios mío, qué mal estamos. Pero solo con que compares de manera realista, históricamente, cómo estábamos hace 200 años, por poner una cifra, no hablemos de más atrás y más atrás y más atrás, estamos de coña, estamos perfectamente comparados con lo que estábamos hace un tiempo. Puntualmente, en lugares concretos, en personas concretas, situaciones concretas, pueden estar igual de mal, claro que sí, claro, pero el conjunto de la humanidad ha ido avanzando y mucho, y eso es imparable. Son ya demasiados, realmente, los seres humanos que han hecho el paso y han entrado en el primer paso de caminos de crecimiento personal, y a la vez han empujado a los que estaban en el primer paso a que dieran el segundo. Y esos que entran en el segundo empujan a los que están en el tercero, bueno, en el segundo, para que pasen al tercero. Y así es una escalera que se llena los primeros escalones y hace que suban los que están más arriba, porque no hay más remedio, por presión. ¿Vale? Todos nosotros sentimos una presión interna para seguir avanzando. Precisamente, seguro, la persona que me ha hecho la pregunta está en esa situación. Y por eso somos agudamente conscientes de todo lo malo que hay. Muy agudamente conscientes. Es doloroso realmente darte cuenta de todo eso malo que existe en el mundo y tener la sensación de que no se puede hacer nada. Sí se puede, pero no al nivel grande. Nosotros no podemos parar la guerra, por ejemplo, esa guerra. Recordad que hay muchas más, pero ninguna depende directamente de nosotros. Nosotros no podemos evitar que haya un asesino en serie, por poner un ejemplo. Todo eso que hay, nosotros no podemos arreglar, pues, los que mandan a nivel económico, los políticos, etcétera. Todo eso no lo podemos arreglar directamente. Pero sí podemos ir añadiendo gota a gota nuestra energía positiva para que vaya aumentando. Y entonces, arreglándonos nosotros, estamos arreglando el mundo. Y la última pregunta que hacía esta amiga era: ¿cómo sé si el camino que estoy siguiendo es correctamente
evolutivo, es el correcto, es el que tengo que seguir, perdón. A ver, y yo no puedo responder a esta respuesta concreta a una persona, no lo sé, yo no puedo saberlo. De hecho, nadie puede decirte si estás en el camino correcto. Nadie. Sí que te lo dirán más de uno. Puedes ir a un astrólogo, a un tarotista y preguntárselo y te dirán sí, no sé qué, según la carta, según los tarots, etcétera. No, nadie te lo puede decir, y si te lo dicen te están engañando, porque no se puede saber. Pero tú sí lo puedes saber. Simplemente tienes que centrarte en ti y preguntártelo. Y seguro que encontrarás la respuesta. Puede que tardes, pero a medida que te vas conociendo a ti misma, puedes perfectamente conocer si estás en el camino correcto. Y la prueba es muy fácil. Ese camino que estás siguiendo te hace sentir feliz serenamente. Esa es la prueba del algodón. Fíjate que digo felicidad, feliz, pero también serenamente. No se trata de que tengas un orgasmo cada vez que haces una meditación, porque si es así estás en el mal camino. Da igual el orgasmo, lo decía en el sentido de un placer muy fuerte o algo así. No, eso no es correcto, ese no es un camino correcto. Es siempre sereno, serenidad y paz. Si te aporta paz y serenidad, es un camino correcto, y a la vez vas a notar que te sientes feliz, como digo, una felicidad serena. Esa es la prueba de que estás en tu camino, en el tuyo, no el de otro. Y el otro camino de otra persona puede ser contrario al tuyo. Por eso no podemos juzgar a otro. Cada uno tiene su propio camino, y ahí es donde tiene que centrarse. Dejemos de pensar en otros para compararnos, porque no funciona, no va bien. Para según quién, su camino espiritual puede ser aprender a hacer dinero. Claro que sí. Alguien que menospreció el intercambio económico en otra vida, ahora le conviene, para equilibrar, por ejemplo, aprender a hacer dinero de manera correcta, claro, pero hacerlo. En cambio, otro que basó toda su vida en lo materialista, en valorar el dinero, ahora en esta vida tiene que aprender, por ejemplo, a no tener nada, a ser un desapegado, por ejemplo. Por eso lo pongo como ejemplo, porque cada uno tiene su camino. Céntrate en el tuyo. Sí que puedes preguntar, pero solo a los que están en ese camino también, y no respecto a ti directamente, pues no te pueden conocer. Pero bueno, hay herramientas. Estudia astrología, por ejemplo. La psicología astrológica te puede ayudar. No que te lo interprete un astrólogo, sino que lo aprendas tú. Bueno, recordad, si tenéis alguna pregunta, hacedmela. Si alguno de vosotros está aquí, de las que me ha hecho la pregunta, y quiere añadir algo, o quiere comentar o preguntar algo más, hacedlo, no os cortéis, porque precisamente estas charlas están hechas para resolver alguna duda de alguna pregunta que me habéis hecho y añadir detalles si hace falta. De momento parece ser, ¿sí? Silvia, ¿quieres decirnos algo? Sí, me ha quedado bastante claro. Vale, perfecto. Muy directa y muy extensa la respuesta, sí. Hombre, es una pregunta, creo, importante. Cuando es una pregunta sencilla, pues se responde sencillamente, corta y todo eso. Pero esta me parece que es interesante tener una idea para todos. Y además le he añadido mi palabrería sobre el esoterismo, que es así, que tú no lo preguntabas, pero el querer aclarar lo de la involución, etapa evolutiva, eso también está dentro del aprendizaje, que creo que es bueno conocer. Bueno, pues el siguiente tema era primero lo de la renta básica universal. Vamos a ver. Supongo que es posible, muy probable, que hayáis oído hablar de esas iniciativas que hay. Está habiendo cada vez más. Yo me acuerdo de haberla oído, haberla leído en una novela de ciencia ficción hace ya como más de 30 años. Pero era una novela y en ese momento yo lo tomé como alguien que se había inventado la posibilidad esa. Y con otro nombre, evidentemente. Pero políticamente se empezó a hablar, socialmente, perdón, no políticamente, se empezó a hablar hace
no sé exactamente cuánto, pero más de 15 años, que yo oí por primera vez que hablaban de que la frase sería: por el hecho de ser humano y vivir en la sociedad, cuidado, no el que vive ermitaño por ahí, digamos, sin contacto con la sociedad, esa era la idea. Por el hecho de ser humano, tenemos una dignidad inherente, nos corresponde una dignidad que nos tiene que permitir sobrevivir en este mundo, aunque no tengamos trabajo, aunque no seamos seres productivos socialmente hablando. Esa sería la filosofía básica, algo así como todos tenemos derecho a vivir. Que sí, que los derechos humanos hablan de eso, de todo eso, pero en realidad no se cumple. Porque si alguien, porque es discapacitado, porque es mujer, porque es anciano, porque lo que sea, no tiene suficiente para vivir, porque no puede trabajar, porque no encuentra trabajo, porque lo que le dan no es suficiente, y entonces lo que hace es mal vivir. Esto es romper con esa justicia que correspondería. Y a algunos iluminados, yo creo, sinceramente, creo que los que han ido soltando esa idea son discípulos iniciados, no maestros, pero sí iniciados, como mínimo de segunda, probablemente tercera iniciación, probablemente. No estoy seguro, no soy vidente, ya sabéis que yo no veo, casi hasta con gafas no veo, o sea, imaginaos. Por lo tanto, no voy a poner la mano en el fuego sobre eso. Pero no me extrañaría, ¿vale? Porque la idea es que por el hecho de vivir en una sociedad cualquiera, estamos hablando de un país cualquiera, pero la idea es extensible a todo el mundo, pues por el hecho de vivir en una sociedad, toda persona debería recibir una cantidad mínima de dinero, trabaje o no trabaje, sea como sea, haga lo que haga, todos, tengan lo que tengan, una cantidad mínima de dinero que sea suficiente para vivir decentemente, simplemente. O sea, que le pueda cubrir sus necesidades básicas. Casa, techo, comida, vestido, calefacción, o sea, lo básico. Eso sí, actualmente lo básico incluye ya Internet. Porque hoy día creo que sin Internet ya no se puede vivir casi. Bueno, pues eso debería ser así. Y se ha propuesto que el Estado, cualquier Estado, haga eso, redistribuya la riqueza que se genera en todo el país y que se recauda a través de impuestos, porque es la única manera que tiene el Estado de hacer dinero, lógicamente. Recordad que el Estado, en general, no tiene dinero por sí mismo, lo que tiene es porque lo recauda, y si lo recauda, lo saca de sus, ciudadanos. Por lo tanto, es a través de los impuestos, los que sean, que se recauda el dinero. Ese dinero luego lo destina, por un lado, a los bolsillos de los amigos, ya lo sabemos por desgracia, por otro lado, a lo que se llama el bienestar, el estado de bienestar, la sanidad, la escuela, etcétera, la educación, mejor o peor, pero se usa para eso. Pues entre lo que sería el estado de bienestar habría una cantidad, y que no es muy grande, ¿vale?, una cantidad para mantenerlo, y para que sea realmente justa debería ser no una subvención, que eso es lo que se ha hecho hasta ahora. Si eres pobre, puedes pedir una subvención. Si eres de tal etnia, puedes pedir una subvención. Si eres tal, si eres cual, si tienes una discapacidad, lo que sea, puedes pedir una subvención. Pero la subvención es caridad, no es dignidad. Eso por un lado. Y luego además se filtra de manera que unos lo reciben, otros no, algunos son suficientemente listos para conseguir más de lo que les toca, etcétera. Es injusta. Cualquier subvención, paguita, que ahora se le llama, ¿no?, es injusta. Lo va a ser seguro, siempre, por mucho que se intente evitar. Por eso la renta básica universal se llama así: renta, dinero, que te viene cada mes puntualmente, sin hacer nada, básica, porque tampoco se trata de crear ricos, sino darte lo necesario para vivir, universal, a todo el mundo por igual. Todos los que vivan
en un país deberían recibir la misma cantidad, sean inmigrantes, sean del país, sean pobres, sean ricos. Y luego hay gente que dice, bueno, es que el rico no necesita, no pasa nada, él no lo va a notar. Un rico le das esa renta básica y le va a servir pues para gastar más. ¿Y qué? Y digo rico, puede ser alguien que ya tiene un sueldo bien, decente, ya no hablo de un rico, sino que llamaríamos clase media, si es que queda, pues el recibir la renta básica lo va a gastar, con lo cual va a revertir otra vez en impuestos, etcétera. No es un problema eso. Y el que no tiene, que es incapaz de generar, por la razón que sea, va a recibir para poderse sostener, lo mínimo, decentemente, sin humillación, sin tener que pedir por favor, sin tener que tener caridad, pedir caridad. Y ese dinero también revierte. La gente no piensa en eso muchas veces. Cuando a mí me dan un dinero para pagar el alquiler, ese alquiler tiene unos impuestos de mi parte, pero también luego tiene unos impuestos del que la alquila, por poner un ejemplo. Si me dan dinero para la comida, al comprar comida doy trabajo al vendedor y gasto ese dinero, que el cual tiene una serie de impuestos, tanto para el vendedor como para mí, que revierten. O sea que, en el fondo, todo va a parar. Y parte de la idea de que la riqueza que se crea en un país pertenece en su totalidad a todos los que están en ese país. Fijaos que es contrario al sistema actual. El sistema actual es el que tiene, la paella por el mango, es el rico, el terrateniente, el que dispone, la empresa, por ejemplo, el que forma parte de una empresa que dispone de una mina, el que dispone de una gran cantidad de campo para cultivar, el que dispone de los recursos materiales, naturales de un país, que son de su propiedad, que se consideran de su propiedad. Eso no entra, no tiene cabida en la era de Acuario. Mientras eso no se cambie, no entraremos de verdad en la era de Acuario. En la era de Acuario todos somos iguales, de verdad. No puede haber ricos y pobres, no puede haber quien tenga 1000 acres, que hablo como los americanos, acres, es que acabo de ver algo, 1000 hectáreas de terreno y que lo que tiene es a 4 o 100, da igual, trabajadores asalariados en plan esclavo que le mantienen el terreno, y él sin hacer nada porque le tocó en la lotería, porque nació en una familia rica, los latifundistas, por ejemplo, pues disponen de dinero, poder sobre la vida y la muerte muchas veces de otras personas. Eso ya no tiene cabida en una nueva sociedad. Todo eso sí está normalizado en una sociedad de tercer rayo comercialista, de tercer rayo mal usado, claro, comercialista. Eso no puede seguir así. Y todos estos que hablan de la renta básica, y no son cualquiera, no estoy hablando de que a un Mindundi se le ha ocurrido eso, no, estoy hablando tampoco solo de filósofos, no, de gente práctica, economistas, políticos, etcétera, y gente que ha hecho pruebas. O sea, ya se han empezado a hacer lo que se llaman pruebas piloto en unos cuantos países, y diferentes poblaciones, solo que normalmente se hacen con una serie de sesgos que cuesta mucho de que luego puedan ser aceptadas por la globalidad, la totalidad de un país, ¿vale? Y sobre todo mientras la gente en general sea tan egoísta. Pero bueno, se va avanzando. Hace 15 años, cuando voy a hablar por primera vez, era una utopía ni pensarlo prácticamente. Actualmente ya se está planteando. Se han hecho en España lo que se llama la renta mínima, pero que es es igual, lo digo, una puta mierda, ¿vale? Se ha hecho un apaño que no funciona, entre otras cosas, porque realmente lo de universal no funciona. Se ha hecho solo para los pobres que cumplen una serie de condiciones que ha decidido el gobierno, con el resultado de que una gran cantidad de personas que le iría muy bien, que lo necesitan, no acceden a ella. Bueno, es igual. Realmente se apunta hacia ahí, pero de momento no se quiere llegar, no hay lo que se dice ahora voluntad política. Pero no os preocupéis, llegará, ¿vale?
Ahora bien, sí es conveniente que todos nos concienciemos de esa posibilidad, reflexionemos sobre ello y nos informemos de verdad. Lo digo porque yo con lo que pueda explicaros no creo que pueda convenceros, a los que no lo veáis claro, a los que ya lo tenéis claro porque os llega al corazón, perfecto, pero a los que no os podré convencer, ya lo sé, ni tampoco lo voy a intentar. Yo no soy ¿cómo se llama eso? De golpear contra una pared. Si hay una pared, la rodeo y sigo por otro lado. Es cosa de la pared que se quede ahí. Pero sí que es cierto que si os informáis de verdad, buscáis información y no os quedáis con según qué periódicos, por decir algo, pues encontraréis que es lógico y que no representa ningún problema para que quien quiera pueda hacer más dinero. O sea, hay gente que dice, no, es que así lo que crearemos son gente gandul que no quiere trabajar porque ya tiene la vida asegurada. Sí, la vida sí, pero no sé de vosotros, pero a mí, la verdad, tener solo para pagarme una casa mínima, la comida mínimo, o sea, tener los recursos básicos, a mí personalmente no me es suficiente, yo quiero vivir mejor. Con lo cual, yo seguiría haciendo, si me dieran esa paga, yo seguiría trabajando exactamente igual que lo que estoy haciendo. Y como yo, la mayoría de las personas. ¿Que puede que haya algún gandul que no lo haga? Sí. Y lo siguen habiendo ahora, porque esos son los que saben aprovechar esas paguitas, esas subvenciones, etcétera. Ya están ahora, van a seguir estando. ¿Y qué? Pero al menos habrá justicia social. Entonces, hay cosas que es conveniente. Entonces sí que a muchos de vosotros, no todos, porque no tengo las direcciones de mail de muchos de vosotros, de los que sí las tenía a mano, os he enviado un mail para que lo repasarais. Y allí hay diferentes direcciones, links a páginas, etcétera, donde por un lado hablan de esto, pero es porque actualmente hay una iniciativa ciudadana, que se llama, para en Europa, en España se intentó y no se ha conseguido, en Europa se debata en el Parlamento Europeo, ya veremos qué pasará, ¿no? Pero se está pidiendo que en todos los países de Europa haya suficiente gente que firme esa iniciativa, que la valide, para poderla presentar y, digamos, obligar a que como mínimo se debata en los parlamentos y concretamente en el Parlamento Europeo. Por eso os envié ese link para que, si podéis, le echéis un vistazo y a lo mejor podéis como mínimo firmar y que se conozca, ¿vale? Aparte de eso, para mí lo importante es que reflexionéis sobre eso. Es algo que yo creo que tiene que ser, y lo más pronto posible, para ir erradicando de verdad la pobreza en el mundo, estas desigualdades. Las desigualdades seguirá habiendo. Quien siga trabajando o tenga más capacidades desarrolladas podrá hacer más dinero trabajando más, trabajando en cosas más valoradas, eso da igual, pero como mínimo quitar la lacra que tenemos de que por el hecho de ser persona que has nacido desfavorecido en ese sentido, pues puedas morirte de asco, puedes morirte de hambre, puedas morir de una enfermedad que nadie te mira, que nadie te cuida, etcétera. Y que ahí está la base de casi todos los males de nuestra sociedad. Vale. Entonces, una renta básica universal, RBU, sería eso. Me ha llamado la atención que no hace mucho, por casualidad, esas casualidades, encontré, como ya sabéis que yo me he metido en el mundo de las criptomonedas, no para especular, eso es lo que también he dicho en algún vídeo, la especulación es no ética, ¿vale? Y no tiene nada que ver con la espiritualidad, no para especular y ganar dinero con ello, sino porque me parece que algunos, al menos, de los proyectos de criptomoneda pueden ayudar a mejorar el mundo y, sobre todo, quitar de las zarpas de la élite económica la capacidad de gobernar nuestro dinero, porque eso es lo que ocurre actualmente. El dinero que tenemos en el banco no es nuestro, ni de lejos. Cuando el gobierno lo decida, puede quedárselo, puede hacer un corralito, como ya se ha hecho en otros países, puede hacer lo que le da la gana, y como mínimo lo que está haciendo es lo que se está dejando que pase, la devaluación. El dinero no es nuestro,
eso está claro. Con las criptomonedas bien llevadas, y no digo que se haga bien ni en todas ni siempre, ya lo sabemos, hay errores, acaba de empezar realmente, hace solo 10 años o poco así. Bueno, pues quitando los errores, las criptomonedas es una de las maneras en que podemos tener lo que se llama soberanía sobre nuestra economía, que es lo que se supone que nos hemos ganado con nuestro esfuerzo. Vale, pues como estoy enterado de este mundo y voy investigando, etcétera, descubrí que había un argentino residente en España, reside aquí en España, no sé por qué, preguntádselo a él si queréis, pues que creó una nueva criptomoneda. Bueno, una nueva, ahora ya lleva un año, ¿vale? Más o menos creo que hace un año que la creó, y sí, en el 2021. Pues esa criptomoneda era muy diferente de las otras, no tenía mucho que ver, sí, en la estructura, en la manera de funcionar, etcétera, pero supongo que habéis oído hablar de el mal que tiene el Bitcoin y otras criptomonedas, que es que necesita y gasta mucha electricidad para generarse, con lo cual ecológico tiene poco, ¿vale? No es sostenible hasta que se solucione ese problema. De momento es un problema que no se ha solucionado, pero hay otras criptomonedas que sí, y esta de entrada ya partió de otro sistema de funcionamiento en el cual no existe ese problema. Aparte de eso, le llamaron UBI, que tiene que ver con la renta básica universal, ¿vale? En este caso es en inglés, no me acuerdo exactamente cómo se traduce, pero básicamente es exactamente eso. Por el hecho de demostrar que eres un ser vivo humano, suena divertido, pero es así, te dan una cantidad de dinero en criptomonedas, que si quieres se puede trasladar a dólares o euros, ¿vale? Se puede hacer. Evidentemente es una cantidad pequeña, pero digamos que me llamó la atención. La idea era ya poner en marcha esto de la renta básica universal, porque cualquiera de vosotros, sea de cualquier país, y eso es importante, pues puede apuntarse, y hay una serie de pasos, hay unas comprobaciones que hay que hacer para evitar lo que pasa siempre. Muchas personas que crean cuentas duplicadas, triplicadas, para ganar más dinero. Eso ha pasado mucho en muchos sitios. Aquí no se puede. Aquí tienes que demostrar que eres único, que eres tú, que eres un ser humano, que eres vivo, etcétera. Y a partir de ahí empiezas a cobrar diariamente. Es curioso porque yo lo comprobé, por si acaso lo probé, no costaba tanto. Lo probé y desde hace un mes estoy cobrando UBIs, esas monedas, que si quisiera las podría cambiar, pero que al cambio actual y en la economía española es una cantidad realmente pequeña. Para nosotros, para cualquier español, no es una cantidad importante. Pero como os digo yo, que me meto en muchas cosas no por ganar dinero, sino para, en este caso, apoyar esto. Pensad que si alguien de vosotros está en Sudamérica, lo tendrá muy claro, también en otros países, ¿no? Pero en Sudamérica sé que lo que es el nivel de vida es mucho más bajo que aquí, y allí, por ejemplo, $30 pueden ser un sueldo de un mes. Aquí 30 euros, dólares o euros, haría igual, es una cantidad que no nos va a solucionar nada, realmente a ninguno de nosotros. Yo, en este mes, ya tengo acumulados 35 euros, ¿vale? Esto para alguien que tiene una dificultad económica importante en países donde realmente 35 euros, da igual, son una cantidad suficiente importante como para poder sobrevivir, pues yo le recomendaría que se apuntara. ¿Por qué? Pues creo que no hace falta hablar mucho sobre eso. Y a los que estáis aquí, en Europa, en España, os digo, apuntaros también. No por el dinero, en este caso. Bueno, como todas las criptomonedas, el dinero, su valor me refiero, depende de la aceptación que tengan. Por eso el Bitcoin, por ejemplo, está a un precio bestial. Cuando empezó el Bitcoin valía décimas de céntimo. No es broma. Hace 12 años el Bitcoin no valía prácticamente nada. Porque nadie lo conocía, no lo valoraban. Actualmente sabéis que, y ha bajado muchísimo, pero está a más de $30.000.
cada Bitcoin. Los que compraron al principio en este momento están forrados, ¿vale? Aunque no lo hicieran por especulación, simplemente porque apostaron por él. Vale, pues todas las criptomonedas funcionan así. Cuanta más gente esté apuntada a este sistema, pues más valor tendrá, y por lo tanto los que estén cobrando esa renta básica universal en UBIs, la traducción en dólares o en euros será superior. Por lo tanto, cuantos más seamos, más ayudaremos a los que lo necesitan. Y además hay otras cosas que podemos ayudar si estamos ahí dentro. Se necesita alguien que te valide dentro para demostrar eso. No vamos a entrar en los detalles porque entonces sería demasiado largo el vídeo. Pero sí que, si queréis información, mirad en la descripción del vídeo, voy a poneros algunos enlaces, pero también me podéis preguntar en privado, si queréis, cosas que queráis saber, ¿vale? Porque, bueno, yo lo tengo como, digamos, prueba, y antes de hablar de eso he querido probarlo y empezar a recomendarlo a otras personas para que lo prueben. ¿Hay alguien aquí que ya esté ahí y quiera decir algo sobre este sistema, si ha visto que le va bien o que no funciona? Dinos, Samuel. ¿Me va el micro? Sí, se te oye, me oigo. Se te oye bien, ¿Sí? Se te oye bien. Vale. Sí. Yo estoy desde hace poco, porque tú me lo comentaste hace meses, y bueno, a ver, sí, lo que dices es que las cantidades ahora no te quita de nada, ¿no? Digamos, aquí en España al menos. Pero que bueno, es otra cosa más, es otra moneda más que no sabemos cómo va a reaccionar según esté el mercado, y que puede ser una posibilidad de aquí a un futuro, porque realmente lo que es el tema laboral, la gente piensa que en algún momento se va a recuperar y algo va a ser como antes. Ya. Y eso no va a suceder. No. Porque cada vez más van a ir desapareciendo profesiones, se van a ir automatizando y no van a ser necesarias. Por tanto, o se hace algo, algún sistema para que no haya millones de personas en el paro, o no tiene sentido. A ver, vivimos en una sociedad capitalista, y si no tienes dinero no puedes gastar, así que aunque los gobiernos vean esto como algo, digamos, que están en contra o que ni siquiera lo entienden, en algún momento van a tener que aceptar algún tipo de sistema de renta básica universal. O sea que es eso. Vale. Sí, es cierto. Van a terminar aceptando una renta básica, porque si no va a haber, digamos, un follón, que lo que se llama la Revolución de Octubre en Rusia fue como las fallas de Valencia comparado con lo que va a haber, porque realmente en todo el mundo está creciendo la pobreza y la desigualdad. Cada vez hay más supermillonarios y cada vez más pobreza. Y esa pobreza, cuando es que vas justo, puedes quejarte, pero cuando estás muriéndote de hambre o viendo que tus hijos están muriendo, entonces coges las armas, aunque sea un cuchillo, para defender esa necesidad de supervivencia. Y eso, cuando son millones de personas, va a pasar si no lo arreglan. Entonces, los gobiernos, les guste o no, acabarán haciéndolo, pero digamos que, quieras o no, seguirá siendo el dinero que controlan ellos, las élites financieras, lógicamente, con lo cual siempre nos tendrán cogidos por el mango del dinero propio suyo, lo que se llama el dinero fiat, el dólar, el euro, el yuan, da igual eso, el yen. Esta iniciativa, como es criptomoneda, las criptos, digan lo que quieran, no pueden controlarlas. Y digan lo que quieran porque ahora están amenazando, la van a cortar, etc. Dinos, sí. No pueden controlarlas. Es como lo que decían hace años, de poner ¿cómo se dice?, las puertas al campo de Internet. Ahora con Putin están diciendo, yo veo titulares que dicen es que son absurdos porque no se pueden. O sea, puedes limitar el acceso a una web o alguna cosa así, pero es que no puedes cerrar una web que está en otro país. No puedes. Exacto. Y cosas que no... O sea, una cartera electrónica la puedes tener tú en tu ordenador. Sí. O sea, no te pueden cancelar tu ordenador. O sea, es tuyo. Y ya hemos visto lo que pasa con los bancos cuando se les da aire libre, ¿cómo se dice? Mano libre, ¿no? Que pasa que, mira, horario solo de aquí a aquí. No, tienes que usar cajero y si no sabes te aguantas. Y cosas así, o sea que ya vemos que los bancos no son amigos. O sea que...
Sí, a ver, actualmente en esta guerra de Ucrania hay familias ucranianas que han podido huir, ¿no? Y que gracias a que tenían criptomonedas no han perdido el dinero. Los que tenían dinero ucraniano en el banco, sea dólares, da igual, ¿vale?, en su banco, no se lo han podido llevar y se han tenido que ir con una mano delante y otra detrás, sin nada. Los que tenían criptomonedas, desde cualquier país del mundo se pueden cambiar. Lo que sí es cierto que no se puede bloquear las criptomonedas, pero sí pueden bloquear, que es lo que están intentando, lo que llaman los exchanges, o sea, estas empresas que se dedican a comprar y vender criptomonedas y que hacen de intermediarios, y además tú compras la criptomoneda y te la guardan ellos. Ahí es donde la hemos pifiado, el que lo hace, pero lo hace sin saberlo, ¿no? Ahí digo que hay que informarse. Como dice Samuel, existen el wallet, el monedero electrónico que puedes guardar en tu ordenador. En tu móvil, en el ordenador. Exacto, en cualquier sitio. O en lo que llaman, bueno, tú lo tienes, tú sabes más como... El Ledger Nano, ¿no? Bueno, y exacto, sí. Un dispositivo físico. Exacto. Lo guardas ahí y nadie puede quitártelas. De ninguna manera. Si lo tienes en uno de esos exchanges, el gobierno puede obligarlos a que les dé las claves. Entonces pueden quitarte el dinero. Sea criptoactivo, o sea, de criptomoneda, o sea, de cualquier clase. Pero existe la posibilidad de mantenerse aparte totalmente. Entonces, no cuesta tanto. Por eso digo que esto es una salida. A lo mejor saldrán otras y mejores. ¿Por qué no? No digo que no. Pero tenemos que apoyar las salidas que apuntan a romper la idea de la jerarquía, tal como está puesta actualmente en la sociedad. Tenemos que ir al horizontal, a Acuario. Todos somos hermanos, todos somos iguales. ¿Vale? No, tú eres más que yo, que es lo que está pasando ahora, y esto nos va a llevar a la destrucción realmente. Bueno, pues nunca se sabe si una criptomoneda va a funcionar o no. Es imposible, es algo que acaba de empezar. Al igual que cualquier negocio, cuando empieza no se sabe si va a tener éxito con la gente o va a tener que desaparecer al cabo de un tiempo. O sea que no estoy diciendo esto es la panacea, esto lo va a solucionar todo, ni de lejos. Estoy diciendo que es una iniciativa que chapó por este señor que lo ha hecho, y que de momento yo le doy el apoyo y recomiendo apoyarlo. Cuantos más sea, mucho más fácil es que dure. Yo también, como usuario reciente que soy, también. Sí. Y bueno, en principio hemos hablado de los bancos enemigos y tal, y los gobiernos también, que son muy malos, pero creo, no sé si lo has leído, que los creadores de esta moneda, digamos, creo que están en contacto con el gobierno canadiense. No lo he leído todavía. Es que hay tanta información a veces que no... Vale. Sí, para tener algún tipo de... En principio no depende de ninguna institución ni de nada, o sea... No. Pero si tienen algún apoyo de... Sí, alguna institución seria, ¿no? Exacto, pues... que la adopte, sí, pues quieras que no, pues tiene su importancia, hace que la moneda tenga más, como se dice, más solidez, más confianza, con lo cual sube, con lo cual todas las personas que tienen esta moneda o que están en este sistema de los UBIs, del Proof of Humanity, sí, pues verían aumentados sus ingresos automáticamente. Exacto. Y así sucesivamente, creo yo. Sí. Si esto pudiera ser aprobado por más, bueno, no aprobado, sino respaldado por más gobiernos, sí. Es posible, es como está pasando con el Bitcoin, que ahora ya, que si la Visa, que si el PayPal lo están empezando a estudiar para aprobar, y algunos ya lo están usando, que si hay algún país que ya lo usa y lo tiene como moneda de curso legal. Muy pocos todavía, y pequeños, no importantes, pero vamos, que todo el mundo ya lo está, digamos, empezando a aceptar. Pues esto supongo que pasará lo mismo. Gracias por haber dicho el nombre, porque el nombre es Proof of Humanity, que sería prueba de humanidad en inglés, lógicamente. Entonces, y el UBI significa Universal Basic Income. Claro, sí. Que es claro, income es entrada, digamos, ¿no? Entrada, pues una entrada básica universal. Sí, la renta básica universal, sí, es lo mismo, pero traducido así. Sin decir hablar, por lo que veo ahí una mano. Vale, pues venga,
conecta el micrófono y habla. Bueno, nada, Samuel y Josep, que estáis muy avanzados en este tema y a veces son palabras que supongo que los mundanos nos cuesta entender. Yo sí que es verdad que hace poco he leído que tenemos una ley, ¿no?, aquí en España, que si entramos en guerra o algo, pues parte de nuestros ingresos, ¿no?, se los pueden... Y no solo los ingresos, si tienes una casa se te la pueden quedar, si tienes un coche se te lo pueden quedar, cualquier cosa se lo puede quedar. Sí, dime. Es muy peligroso. Y claro, yo no sabía no sé qué habéis hablado de que podéis, como un sistema de que no te pueden quitar. Uh-huh. Sí, no lo he entendido muy bien porque se me va totalmente esto. No tengo ni idea de estas cosas. Si podéis ampliar, si no es ahora, más adelante, o algún enlace. Sí. Pues lo agradeceríamos el resto. Sí, si te parece lo haremos más adelante porque, bueno, os pondré enlaces y me lo podéis preguntar también en el grupo de Buscadores Violetas. Pero no vamos a alargar más, lo digo porque veo que ya son las 9. Y hablar de criptomonedas, concretamente con más profundidad, podría alargarse mucho, más de una hora. Entonces, si os parece, lo profundizamos. Simplemente, es decir, no tengáis miedo porque se ha metido mucho miedo por parte de la mayoría de gobiernos e instituciones financieras a las criptomonedas. Hay, como en todo, hay gente mala metida en las criptomonedas. Claro que sí. Se ha usado para blanquear dinero, sí, pero como todo, se ha usado, ¿cómo se llama eso? El ladrillo, ¿no? El comprar casas para blanquear dinero. Se ha usado de todo, el petróleo, las drogas, bueno, todo se usa para blanquear dinero, o sea que no es que las criptomonedas sirvan para blanquear, sino que se ha usado para eso. Vale, muy bien. Pero todo lo que se dice sobre las criptomonedas en un 90% es falso. Simplemente es un sistema para... Sí, es como si fuera, como se aparecieron las monedas por primera vez, creo, no sé si en la Edad Media, es igual, no, que va, mucho antes, es igual. En diferentes países había diferentes monedas. Pues lo mismo, ahora hay un montón de monedas, algunas, como el país era muy pequeñito, no tenía ningún valor, pues nadie las quería, no valían nada. Pero los sestercios romanos, por ejemplo, que eran un gran imperio, eran aceptados en todo el mundo. Eran una pieza de oro, además, lógicamente, de valor, y eran aceptadas por todo el mundo. Pues en eso pasa igual, las criptomonedas algunas son basurita, como quien dice, otras son muy buenas, otras muy aceptadas, etcétera, en ese sentido. Y que es cierto que se ha usado para especular, claro que sí. De hecho, es de lo único que se habla. Uy, el Bitcoin sube, el Bitcoin baja, y que ahora vale un mogollón. Uy, ahora se está hundiendo, ¿veis? Es una estafa. Se ha dicho que es una estafa piramidal, que es un esquema Ponzi. No tiene nada que ver con eso. Sí, que son estafas y que te pueden robar seguro y te quedas sin dinero. Que dices, como si no te quedas sin dinero en el banco. Exacto. Claro que hay hackers. De hecho, no solo en esto, constantemente oís hablar de... Ha habido una empresa, una gran multinacional que ha sido hackeada y le han obligado a pagar por chantaje no sé cuántos millones de euros o de dólares para que les devolvieran sus ficheros, su información. Eso puede pasar. Pero que conste, eso que hemos dicho antes, esas monederos virtuales, que es nada más, es un programa, un fichero y un programa, que los puedes tener en la nube, en una página de estas, que es un exchange que le llaman, donde no lo tienes tú, lo tienen ellos y lo controlan ellos. Esos se pueden hackear y de hecho se ha hecho constantemente, se está pasando. Ahí puedes perder tu dinero y se pierde, en forma de millones, se ha ido perdiendo. Pero si lo tienes tú, no te lo pueden hackear, no te lo pueden quitar, ¿vale? Eso también queda claro. Bueno, pues eso. Es que es difícil resumir, es tanto. Yo quisiera simplemente quitaros el miedo a eso. Y es algo complejo, sí, pero no sé si os acordáis, los que seáis un poco mayores, cuando apareció Internet, el Internet, ¿vale? Y teníais que empezar a aprender palabrejas de que si la conexión, que si el navegador, que si los baudios, cuando se hacía con módem, etcétera. Era súper complicado entenderse en ese mundo. Y ahora casi todo el mundo lo maneja encima sin saber de qué va. Simplemente te conectas fácil, etcétera. Pues con esto pasa igual. Sí es cierto que es algo complejo y os recomiendo que os asesoréis bien, os informéis con alguien de confianza. Lógicamente, ¿no? Si sois de los que no sabéis nada. Si no, pues si sois de los curiosones,
En Internet hay mucha información muy mala, pero también hay de buena, lógicamente. Buscando, etcétera, podéis saber y meteros. Y el que no quiera hacerlo, no se preocupe, que lo va a tener que hacer por cojones, literalmente. ¿Vale? Igual que ahora todo el mundo tiene que aprender aquí en España a manejarse con un, ¿cómo se llama eso?, un cajero automático, porque no va a encontrar ventanillas que le atiendan, y dentro de poco ni cajeros, tendrá que hacerlo a través de Internet, seguro. Pues lo mismo con esto, aprendedlo, funcional, y bueno, no perdéis nada por probarlo, simplemente. Tampoco hace falta que os metáis a hacer grandes inversiones o otras historias, probadlo. Y concretamente respecto al UBI, que conste que ahí hay que este sistema, para evitar que sean gente que se aprovecha, obligan a que para registrarte tienes que poner un dinero, sí. Y ese dinero, cuando ya te has registrado, aceptado y todo funciona bien, se te devuelve. Puedo dar fe, lo decían, no estaba seguro, por eso lo probé sin decir nada a nadie. A mí me ha funcionado, me lo han devuelto. Yo también doy fe. Exacto, se lo recomendé a Samuel y a él también. O sea que lo que hacen es ir devolviendo siempre ese dinero, no se pierde, etcétera. Y por lo tanto, sin haber hecho realmente una inversión, sí se hace, pero luego se te devuelve, quedas igual. Pues puedes entrar ahí y empezar a cobrar, que lógicamente lo recomendable, a menos que estés muy necesitado y estés en un país donde el dólar vale mucho, entonces vale, lo sacas. Si no, yo te recomiendo guárdalo, déjalo que se quede ahí, que vaya aumentando, y más adelante podrás pasártelo muy bien. Bueno, lo que digo siempre, preguntad en los comentarios del YouTube cuando este vídeo se suba, o en el grupo de los Violeta, que para eso estamos, para ir aclarando dudas sobre todo lo que tenga que ver con el crecimiento espiritual. Y esto, por mucho que parezca que no, tiene mucho que ver con la nueva era de Acuario que está llegando y que es inevitable. Por lo tanto, vamos a acuarianizarnos. Venga, ¿alguna pregunta, alguna duda que tengáis que queráis que respondamos ahora? Ya, los he dejado anonadados. De acuerdo, pues gracias por haber estado aquí, y en cuanto pueda subo esto para que lo tengáis los Violeta, y luego lo subiré a internet, al YouTube, para que lo tenga todo el mundo. Un abrazo, hasta la próxima.